Bueno, el taller de alfabetización digital para adulto mayor presenta al Dr. Miguel Ángel Islas Cruz con la videoconferencia denominada Diabetes e Hipertensión en el adulto mayor. Antes de empezar con la ponencia, vamos a leer una breve reseña. Médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en docencia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Subdirector del ex Hospital Civil en 1984. Catedrático de Bachillerato y Licenciatura en Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Coordinador del Programa Universitario en Acción, director de Servicio Social y Prácticas Profesionales, gestor de vinculación en la Coordinación de Vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente es director de Servicio Médico Universitario. Cedemos la palabra al doctor Miguel Ángel. Gracias, muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Doctora Claudia Alcalá, muchísimas gracias por su invitación. Es un honor y es un placer poder platicar con ustedes estos temas que son muy importantes de acuerdo a la presentación tan abundante que hay en la sociedad mexicana y en muchas otras sociedades. Iniciaremos por platicarles de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad que se considera dentro del grupo que se llama crónico-degenerativas. Esto significa, la palabra crónico significa que es de mucho tiempo su presentación, y degenerativo de que su mal manejo y la misma situación con la que se vive el diabético degenera, destruye, lesiona los tejidos del organismo. Esto es la diabetes. Pero esa lesión es mayor si no la controlamos a tiempo. Y en esta plática vamos a ver cómo cuidarnos, cómo controlarlo para que los niveles de azúcar en la sangre o de glucosa es lo mismo. Cuando ustedes oigan decir glucosa o azúcar, es lo mismo y los niveles son altos en la sangre debido a diferentes problemas. Pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Ustedes pueden ir pensando o escribiendo sus preguntas y al final se las vamos a aclarar. Es una enfermedad que se presenta por la disminución en la producción de insulina. En el organismo, exactamente entre el estómago y el intestino delgado, tenemos una glándula, que es una glándula mixta, porque existen glándulas de secreción interna y glándulas de secreción externa. El páncreas es una glándula mixta que produce jugo pancreático para la digestión y produce insulina. ¿Qué es de la que vamos a hablar? Las personas que tienen diabetes mellitus es porque su insulina es poca o de mala calidad o no se produce. Cualquiera de esas tres situaciones. Es poca, es de mala calidad o no se produce insulina en el páncreas. ¿Por qué hablamos de la insulina y del azúcar? ¿Por qué hablamos de la insulina y del azúcar? Bueno, la insulina, el azúcar nosotros la obtenemos de toda la alimentación, tanto en las harinas, en los dulces, en el azúcar misma, en todos. Y traducido a la alimentación diaria del pueblo mexicano, pues obtenemos ese azúcar en la tortilla, en el pan, en el refresco, en el pastel, en el dulce y en muchos otros aspectos a los cuales les ponemos o les agregamos azúcar, como es el café, como es el agua de limón, como muchas cosas. Todo ese azúcar entra, después de que la ingerimos, entra a nuestro organismo a través del intestino. En el intestino se hace la digestión y pasa a la sangre. El azúcar es necesaria para que el organismo, todos los tejidos tengan energía. Para eso se usa. Ustedes se han dado cuenta que cuando alguien se siente débil, mareado, no ha comido, si le invitamos un dulce o un chocolate,
hasta como que despierta, hasta como que tiene fuerza, porque el azúcar es la primera fuente de energía del organismo. Pero ¿qué pasa en los pacientes diabéticos? Lo que pasa en los pacientes diabéticos es que el azúcar entra al organismo, pasa a la sangre y ahí se queda. Ese es el problema, se queda en la sangre. No pasa a los tejidos como al cerebro, a los músculos, al hueso, al hígado, no entra, se queda en la sangre. Y circula las grandes cantidades de azúcar en la sangre. ¿Por qué? Hablábamos de la insulina. La insulina es un vehículo, es un carrito que hace que el azúcar la transporte adentro de las células, dentro de los tejidos, para poderles brindar esa energía. Pero como no existe ese carrito, ese vehículo que lleve el azúcar a los tejidos, se queda en nuestra sangre. Y ahí está aumentando y circulando, pero ese azúcar se empieza a pegar en las paredes de las venas y de las arterias. Y entonces les produce una lesión. Una lesión como cuando no usamos, por ejemplo, un baño, no lo usamos frecuentemente y le dejamos el agua estancada y forma un sarro. Ese sarro es una lesión producida por el azúcar en la capa interna de las venas y de las arterias. Esa lesión se llama endotelio vascular. Esa lesión en el endotelio vascular hace que muchas sustancias se peguen ahí, colesterol, triglicéridos, todo eso, que hagan que el paciente diabético, por esa misma situación, tenga un gran problema de circulación. Una circulación inadecuada, atorada por esta lesión en su capa interna. Pero aparte de esa lesión, pues la insulina, el azúcar, no llega a los tejidos. Entonces las personas con diabetes, a pesar de haber comido, seguimos sintiendo hambre. Y entonces, al seguir sintiendo hambre, seguimos comiendo. Y seguimos tomando agua, nos da mucha sed, porque el azúcar produce sed. Si ustedes ven y tienen una cucharita con azúcar y la acercan tantito a un poco de agua, inmediatamente toda el azúcar se moja, porque el azúcar jala el agua. Entonces, si yo no estoy aprovechando esa azúcar que estoy comiendo, y entonces sigo comiendo porque no tengo energía, no entro a los tejidos, pero también me da mucha sed porque tengo mucha azúcar. Entonces me da mucha sed, pero si tomo mucha agua, también me van a dar ganas de ir a hacer pipí. Voy a ir a orinar constantemente, está yendo a hacer la pipí porque he estado tomando mucha agua y no la estoy aprovechando. Esto se traduce a que una persona debe de preocuparse y ocuparse e ir al médico cuando sienta estos 3 signos o 4, que ahorita se los voy a decir. Uno es mucha hambre, ¿sí? Cuando tenemos mucha hambre y nos sentimos débiles a pesar de comer. Mucha hambre se llama polifagia. Mucha sed se llama polidipsia. Mucha orina se llama poliuria. Pero al mismo tiempo, como no se está aprovechando el azúcar, podemos tener pérdida de peso y prurito generalizado, porque nuestra piel se seca, porque si no le llega ese nutriente, ese azúcar, al músculo, al hueso, a todas esas partes, con mucho menos posibilidad de llegar a la piel, y entonces la piel también sufre y se reseca. Entonces, cuando nosotros sintamos esa problemática, debemos de acudir con nuestro médico. Nos hacen un estudio, ya sea pintándonos la yema del dedo y poniéndolo con un reactivo, y ya nos dicen cuánto azúcar tenemos. O yendo al laboratorio, nos toman una muestra y nos miden los miligramos de azúcar por decilitro. Así se reporta. ¿Cuántos miligramos por decilitro? ¿Y cuánto es lo normal que debía tener una persona que no es diabética?
entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Si esto rebasa 110, es que hay un problema y que muy probablemente sea diabetes mellitus. ¿De acuerdo? Eso es la diabetes. Ese es el problema de la diabetes. Si me pasan la que sigue. ¿Por qué se presenta? Bueno, la diabetes mellitus se presenta por muchos aspectos. El principal, y al cual no podemos hacerle nada, no podemos corregirlo, es la herencia. No, la diabetes la transmite la mujer, la transmiten las mamás. ¿Sí? Es una enfermedad que se llama ligada al sexo, una enfermedad hereditaria ligada al sexo, pero al sexo no el que están pensando ustedes, no, al sexo femenino o masculino, y está ligada al sexo femenino. La mamá lo transmite, ¿sí? Pero no siempre, aunque la mamá sea diabética, no quiere decir que ya sus hijos van a ser diabéticos. Sí tienen la herencia, pero si no existen factores que predispongan su desarrollo, tal vez nunca se desarrolle. ¿Cuáles son esos factores después de la herencia que pueden producir o hacer que se presente la diabetes? Pues una es los malos hábitos alimenticios, y lo cual nos hace subir de peso, ¿verdad? El comer mucho, el comer de más, el subir de peso es un factor predisponente para que se desarrolle la diabetes. Otro es el sedentarismo. Recuerden que sedentarismo significa estar en un solo lugar. Cuando los antiguos pobladores de América eran sedentarios, se volvieron sedentarios porque ya no se movían de un lugar a otro. Es lo contrario de ser nómada. Los nómadas se movían de un lugar a otro. Pues llegó un momento por la agricultura que los seres humanos prehistóricos dejaron de andar de un lugar a otro y se convirtieron en sedentarios. Pues bueno, dentro de la enfermedad de la diabetes, decir sedentarismo significa la persona que está mucho tiempo en una misma posición, como por ejemplo sentados tras un escritorio 8 horas, o en una máquina de coser 10 horas, o frente al televisor todo el día, o parados en algún lugar por trabajo, por la cuestión que sea, parados todo el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si entonces la herencia no la puedo cambiar, pero sí puedo cambiar los factores predisponentes, entonces debo comer adecuadamente. Y comer adecuadamente significa comer alimentos que nos nutran, pero que no nos engorden, ¿sí? Como es el caso de comer carnes, leche, huevo, frutas, verduras. Y que en algún momento cuando somos diabéticos, pues lo ideal es que vayamos con una nutrióloga y ella nos va a decir cómo comer. Ese es un aspecto. El otro aspecto viene de la mano. Si comemos adecuadamente, comemos sano, pues lógicamente no vamos a tener sobrepeso. Nos vamos a conservar en un peso adecuado. ¿Y cómo evitar el sedentarismo? Pues nos tenemos que, así como programamos las actividades de todo el día, a qué horas comemos, a qué horas estudiamos, a qué horas vemos la tele, a qué horas visitamos a alguien, a qué hora, también tenemos que buscar un horario lo más frecuente posible para hacer ejercicio. Caminar, correr, andar en bicicleta, hacer ejercicio de las 1000 maneras que ustedes se puedan imaginar. Hay quien lo hace dentro de casa con aparatos fijos, con una bicicleta fija, no sé, 1000 maneras. O hay quien sale a caminar en las tardes, o hay quien en su bicicleta, o hay quien practica algún deporte como el fútbol, el básquetbol, alguna cosa, pero debemos romper el sedentarismo para poder tener actividad y de esa manera evitar, aunque tengamos la herencia, que se desarrolle la diabetes mellitus.
La diabetes también tiene que ver con la raza, cierto. Es más común en la raza, ¿cómo le podríamos llamar? La raza caucásica, la raza que tiene más aspectos de mala alimentación, nosotros los occidentales. Alguna vez me preguntaban a mí, oiga doctor, ¿y los japoneses no tienen diabetes? Sí tienen, también en su herencia está la diabetes, pero ellos tienen menos riesgo de desarrollarlo y cuando lo desarrollan, menos riesgo de complicarse. ¿Por qué? Porque su alimentación es a base de verduras, de pescado y además practican mucho ejercicio, mucho deporte. Entonces es difícil y eso significa no que no tengan, sino que su misma forma de vivir permite o que no se desarrolle o que se controle con mayor facilidad. La diabetes mellitus, y digo mellitus tipo 2 porque existe, solo quiero que sepan que existe, pero que no nos confundamos. Existe otra diabetes, que es la diabetes tipo 1, insulino dependiente, que normalmente se presenta en jóvenes, en niños y en jóvenes. Afortunadamente, no es muy frecuente. Esa es la tipo 1 o insulino dependiente. De esa no vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la tipo 2 o la que no es insulino dependiente, que tiene más que ver con la dieta. Y existe otra diabetes que es temporal y que se presenta exclusivamente durante el embarazo. Y que en la mayoría de los casos, después de que nace el bebé, la mamá vuelve a manejar sus cifras normales, vuelve a controlarse, pero sin embargo, desde el punto de vista médico, sí debemos estar pendientes en el embarazo de que no vayan a tener esta diabetes de tipo gestacional. La que sigue, por favor. La prevención. Si hasta aquí ya entendimos por qué se produce, si ya entendimos cómo evitar los factores de riesgo que la desarrollen, entonces podemos prevenirla. ¿Cómo la vamos a prevenir? Pues comer alimentos saludables, hacer actividad física por lo menos 30 minutos al día, por lo menos. Y dice actividad física porque cada quien va a escoger qué ejercicio hacer. Y lo más importante, la disminución de ingesta de azúcar y grasas. Eso es muy importante, porque se acuerdan que les decía yo al principio que se lesiona el endotelio vascular, o sea, la capa interna de las venas y las arterias. Pues la grasa, una vez que hay lesión, se pega ahí y hasta nos puede tapar las arterias. Y de esa manera nuestra circulación se hace más difícil. Entonces, al mismo tiempo de que debemos disminuir los azúcares, también debemos disminuir las grasas. Evitar sedentarismo, ya lo comentamos, hay que quemar el azúcar que comemos haciendo ejercicio. Les decía yo que es la primera fuente de energía. La segunda fuente de energía es la grasa. Cuando alguien no come azúcares o come pocos, el organismo automáticamente quema la segunda fuente de energía, que son las grasas. Y por eso cuando vamos con el nutriólogo y nosotros tenemos grasita en las llantitas, en la pancita, y queremos que esa grasita no está, y la nutrióloga no nos dice nada de la grasa, nos quita todos los carbohidratos, los azúcares, y hasta a veces como que mis pacientes se molestan, dice doctor, yo lo que quiero es disminuir la grasa, y sin embargo la doctora no me dijo nada de la grasa, porque esto es automático. Si yo como menos azúcares, entonces el organismo va a empezar a quemar grasa. Esa es la clave, ¿sí? Porque es la segunda fuente de energía. Y si la primera no hay mucho, pues ocupo la segunda. Y de esa manera disminuyo también la grasa del organismo. Algo que es bien importante para quien tiene riesgo de presentar esta enfermedad o ya es diabético, el control médico cada 3 meses o mensual, si se cuenta con factores de riesgo como medición de azúcar en la sangre.
es importante, independientemente de la diabetes, es importante que todos en determinado momento, si no es que desde siempre, acudamos periódicamente al médico, nos hagamos análisis. Es muy importante poder detectar a tiempo que tenemos la azúcar alta, que tenemos el colesterol alto, que tenemos los triglicéridos altos. Es importantísimo que lo detectemos a tiempo. ¿Por qué? Porque con un buen tratamiento, un buen manejo, podemos prevenir las complicaciones que esto traería con el tiempo. Si ustedes ven la última parte de esta página de la presentación, donde dice prevención, nos menciona esos aspectos como es la alimentación saludable, el mantener el peso adecuado, no consumir alimentos procesados o bebidas azucaradas, el control con el médico y hacer ejercicio. Esta es la clave, o para que no se desarrolle, o para que si ya se desarrolló, la podamos controlar con mayor facilidad. La que sigue. ¿Por qué les digo de controlar con más facilidad? Porque debe quedar claro que la diabetes mellitus no se cura. Ya habíamos comentado que tiene un factor hereditario. Y segundo, que es un defecto de la insulina. O hay poquita o no. Entonces eso no lo podemos corregir, a menos de que nos hicieran un trasplante de páncreas, nos dieran uno bueno y nos quitaran el de nosotros. Pero eso en la actualidad no está funcionando. Lo que funciona es todo lo que ya comentamos: el cuidarnos, el comer adecuadamente, el hacer ejercicio, el tener medidas higiénicas, el no comer azúcares. Todo eso es importante para que podamos controlarla o evitarla. ¿Qué pasa? Aquí quiero hacer una pausa para comentarles. Si no tomamos en consideración todo lo que les he venido diciendo, ¿a qué vamos a llegar? Y eso es lo más preocupante, a las complicaciones. Si nosotros no llevamos un control adecuado de la diabetes, si nosotros no hacemos esos 5 puntos que mencionó en la lámina anterior, pues entonces vamos a tener grandes problemas con el tiempo. No se produce ni un año ni 2 después, pero 10, 12 años después de ser diabético pueden empezarse a producir las enfermedades, no las enfermedades, las complicaciones de la enfermedad, como es la hipertensión arterial, que es por lo mismo de esa lesión de las venas y las arterias y se hacen duras, que nos suba la presión. Por lo mismo la circulación es mala y podemos sufrir un infarto de miocardio. O esa grasita que se pegó en las arterias se desprende y nos produce una embolia. O como no le llega sangre adecuada a la retina, que es la última capa de nuestro ojo, entonces se produce una retinopatía diabética, perdemos la vista. Cataratas, ese azúcar pegada en nuestra córnea la hace opaca y eso se llama cataratas. Glaucoma, que es inflamación de una parte importante de nuestro ojo. Insuficiencia renal, que es una de las más frecuentes complicaciones. Si ese riñón o los riñones no están recibiendo una circulación adecuada, por lo que ya platicamos, el riñón va sufriendo. Como va pasando el tiempo, el riñón sufre y tiene que trabajar a marchas forzadas, con poco líquido, porque hay quien no toma agua, y entonces ese riñón sufre, se lesiona, igual sus venas, sus arterias se lesionan, y en algún momento deja de funcionar. No deja de funcionar de la noche a la mañana, va disminuyendo su función poco a poco. A esa disminución de la función se le llama insuficiencia renal. Entonces, una de las complicaciones más frecuentes de la insuficiencia renal, de la diabetes, es la insuficiencia renal. Y eso es muy grave. Ustedes oirán o les platicarán que mucha gente tienen que llevarla al hospital
hospital y hacerles una diálisis peritoneal o una hemodiálisis, que significa como si nos prestaran un riñón para pasar nuestra sangre por ahí y que nos la limpie, porque nuestro riñón ya no está funcionando y no nos filtra nuestra sangre, y muchas sustancias tóxicas como la urea, la creatinina, el amonio, que nosotros eliminamos normalmente por la orina, se empiezan a quedar en nuestro cuerpo porque el riñón ya no funciona. Y entonces empezamos a sentir más mal, nos ponemos graves por la insuficiencia renal. Nos tienen que llevar al hospital y hacernos una diálisis. También la gran cantidad de azúcar que hay en el organismo hace que otra de las complicaciones sea el sufrir infecciones frecuentes por la misma situación de la lesión renal, y por la gran cantidad de azúcar, el riesgo mayor de las infecciones es en las vías urinarias. Es frecuente tener infecciones de vías urinarias. Y así como lesiona el azúcar todos los tejidos, pues también lesiona nuestros nervios. Y es frecuente, entonces, que alguien acuda con su médico porque tiene un tic nervioso, porque siente menor sensación en una pierna, en un brazo, un dolor aparentemente de la nada. Pero no es de la nada, es la lesión que está produciendo el azúcar en los nervios. A eso se le llama neuropatía. Y bueno, les damos tratamiento, les quitamos el dolor, pero si el azúcar no baja, ese problema continuará. La angiopatía diabética, que es la lesión de los vasos, angio significa vasos, vasos sanguíneos, venas y arterias, entonces se siguen lesionando y después hay mucha dificultad en la circulación, principalmente de los miembros inferiores, las piernas. Y por eso otra complicación que era frecuente y que cada vez, como ya vamos controlando esta enfermedad, se ha hecho cada vez menos frecuente, pero sigue existiendo, que es el pie diabético y la amputación. Hoy cada vez vemos menos personas que pierden sus piernas. Ya cada vez es menos porque mucha gente ya se cuida, mucha gente va con el médico, va con el nutriólogo, toma su tratamiento adecuadamente. Pero las que no, pues el riesgo es también de perder nuestras piernas. La que sigue, por favor. Antes de esa, le regresamos, por favor. Para concluir, hablar de la diabetes, quiero comentarles que existe tratamiento para su control. Si lo que nos falta es insulina, pues nosotros necesitamos algún medicamento, además de los ejercicios, todo lo que ya comentamos, y comer adecuadamente, requerimos de un medicamento que nos ayude a meter el azúcar de la sangre a los tejidos, para que estos puedan tener energía, puedan tener fuerza. Esos medicamentos se llaman hipoglucemiantes y existen muchos. Solo es que tomemos nuestro tratamiento bien. Existe la glibenclamida, la glimepirida, la cleaftazona, muchos. Ustedes oirán muchos nombres, pero esos no se los puede uno recetar uno mismo. Tenemos que acudir con nuestro médico y que él nos dé nuestro tratamiento con algún hipoglucemiante, además de todas las medidas que ya comentamos. Algunas veces no responde la enfermedad con este manejo y entonces nos tienen que poner insulina, ¿sí? Entonces verán que muchas personas, pues llega el momento en que como no se controlan, tenemos que usar insulina para bajarles los niveles de azúcar. Afortunadamente existe insulina artificial que lo hacen en los laboratorios, pero que tiene la misma función que la insulina natural que produce el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, 3 cosas, así con mis 3 dedos, les voy a marcar hace ratito con los ejercicios de las manos, me acordé que 3 dedos, vean, mi dedo más alto es el de la alimentación. Mi dedo que sigue, no menos importante, pero es el que sigue, es tomar el tratamiento adecuadamente. Y el tercer dedo más pequeño es hacer ejercicio lo más periódicamente posible. Entonces, el manejo, al final de todo lo que les platiqué, al final
el manejo de la diabetes lo vamos a centrar en estos 3 dedos. El más alto, porque es el primero y más importante, es la alimentación adecuada. El segundo es hacer nuestro tratamiento como nos explicaron. Y el tercero, hacer ejercicio. Con eso podemos controlar nuestra diabetes mellitus y no pasar por todas estas complicaciones que ya mencioné. Pues miren, hay mucho que platicar de la diabetes. Hasta el día de hoy vamos a platicar hasta aquí. Si tienen preguntas, las vamos a dejar hasta el final, porque ahora les vamos a hablar de una complicación o la complicación más frecuente de la diabetes, ¿sí? La hipertensión arterial. Bien, ¿qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es una enfermedad que puede producirse por complicación de la diabetes, pero que también se puede presentar aún no siendo diabético. Es común encontrar pacientes diabéticos hipertensos, pero también es frecuente encontrar pacientes solamente hipertensos, que significa que la presión está alta. ¿Qué es la presión alta? Bueno, significa que dentro de esas venas y arterias que yo ya les platicaba, el paso de la sangre pasa con mucha dificultad. Hay mucha presión. Hagan de cuenta como en la tubería del agua de nuestra casa. Si yo doblara un tubo de esos, entonces el agua pasaría con dificultad y con mucha presión. Y eso no significa que llegara más agua donde yo quiero que llegue. Significa que está dificultado, hay dificultad para que llegue esa agua, porque el tubo está doblado. ¿Sí? Y eso sí, tiene mucha presión, pero llega poca agua. Pues de la misma manera, cuando nuestros vasos, ustedes están viendo en la presentación, la representación de 2 vasos sanguíneos. Y vemos que el primero es normal y su luz, que es el centro por donde circula la sangre, está libre, está bien, y el segundo está muy reducido. Redujo casi a la mitad del espacio. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de grasa alrededor de su capa interior. Entonces, si disminuyó la sangre al circular por ahí, va a circular con mucha presión. Y con lo mismo que les decía del agua, eso no significa que llegue más sangre a los lugares, no, llega menos, porque le está costando trabajo pasar con una vena que está muy, muy cerrada por la gran cantidad de grasa y de azúcares que se ha pegado en su interior. Y por eso dice, la presión es el aumento de la presión que ejerce la sangre sobre las arterias, debido a que se vuelven duras las arterias. También se vuelven duras por la edad normal. O sea, el hecho que tengamos más de 55 años significa que nuestras arterias están haciendo duras. Pero si le sumamos a que la arteria es dura y todavía tenemos una cantidad de grasa pegada adentro, pues menos capacidad tienen las venas y las arterias para llevar la sangre a su destino. Le llaman aquí lo comentaba yo, el asesino silencioso. ¿Por qué uno puede andar muy bien? Bien, aparentemente yo no tengo problemas, mi presión sale más o menos, a veces altita, a veces bien, y dice no tengo ningún problema. Pero resulta que el día que tenemos una preocupación muy fuerte, hacemos un ejercicio mayor al que estamos acostumbrados, o pasamos por una etapa difícil de nuestra vida, nos da un infarto. Y con ese infarto, si es masivo, podemos morir. Entonces decían, pero si estaba muy bien. Pues no estaba muy bien. Esas arterias no estaban adecuadas. Mientras no había algo que exigiera mayor sangre a nuestro cuerpo, pues funcionaba más o menos bien. Pero el día que le solicitó el organismo más sangre, ya no pudo y el corazón falló. Eso es un infarto por presión alta, porque no le llegó sangre al corazón.
La que sigue, por favor. ¿Por qué se presenta la presión alta? Ya habíamos dicho que puede ser una complicación de la diabetes, pero si no es complicación de la diabetes, la persona no es diabética. Tenemos muchos factores que pueden llevarnos a padecer de la presión alta. Solo quise marcar los más importantes, los más frecuentes, como es el alcoholismo. El alcoholismo, el tomar, el ingerir alcohol en exceso, hace que haya alteraciones de nuestras grasas y circule mayor grasa dentro de nuestras venas y arterias y no las tape, o no las vaya cerrando y aumenta la presión. El tabaquismo. El tabaquismo es terrible, es veneno puro, no solo para la presión alta, sino para todo el organismo, y puede presentarse muchas enfermedades, como es el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, solo por fumar. El sobrepeso, al igual que la diabetes, el tener sobrepeso, obesidad, corremos el riesgo de que nuestra presión aumente y nos volvamos hipertensos. Otra vez el sedentarismo, otra vez el no hacer ejercicio puede acarrear una gran situación, una gran cantidad de problemas, pero también presión alta. La ingesta alta de grasas y azúcares. Volvemos a lo del tema anterior a la diabetes. Para la hipertensión es lo mismo. Si nosotros comemos grasas, comemos muchos azúcares, a lo mejor no somos diabéticos porque si no lo traemos en la herencia, difícilmente se nos desarrolla. Aunque existen casos nuevos, que aunque no sean hereditarios, aparezcan casos nuevos. Pero bueno, es más difícil esto. Pero si no nos volvemos diabéticos, nos vamos a volver hipertensos. Y entonces tampoco hay tratamiento definitivo para la hipertensión. Nadie nos puede decir, ningún médico puede decir, yo tengo el medicamento que cura la hipertensión. No, no se cura, se controla. Medicamento para que disminuyan las cifras y nos dan muchas medidas necesarias en la vida diaria para que podamos evitar que nos suba. Y evitar es esto, evitar el alcoholismo, evitar el tabaquismo, evitar el sobrepeso, la obesidad, evitar el sedentarismo, evitar la ingesta de grasas y azúcares, evitar la poca actividad. Entonces necesitamos tener más actividad física y disminuir la sal. La sal también, el comer mucha sal, también es un factor predisponente para que nos suba la presión. Y esa solamente, así tan fácil se los voy a decir, si comemos mucha sal, nos va a dar mucha sed. Y entonces, en vez de que circulen 5 litros de sangre, yo voy a estar comiendo sal y voy a estar tomando agua y van a circular 7 litros, no cabe. Entonces vamos a tener presión alta y la circulación se va a hacer lenta. No es recomendable comer sal. Si ustedes se han dado cuenta, está prohibido que ya en los restaurantes, en los lugares donde a veces vamos a comer, no pongan saleros. En la misma casa no debe haber saleros. Debe haber la sal que se le pone normal a la comida cuando la guisan, pero no tener extra, porque hay personas que solo por el hábito todavía ni prueban la comida y ya están con el salero echándole una cantidad de sal impresionante a la comida. Pues esta sal también nos da sed y nos aumenta el volumen circulante y nos aumenta la presión. Entonces no es sano comer sal. La que sigue, por favor. ¿Por qué se presenta la hipertensión? Bueno, la edad, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la edad? Cuando nosotros somos jóvenes, las arterias, las venas son elásticas. Y entonces cuando pasa la sangre, se expanden como si fueran de goma. Se expanden y permiten el paso de la sangre. Pero después de los 45 años, las arterias se hacen duras. Y entonces el paso de la sangre ya no hace que las paredes de la arteria o de las venas se hagan distendibles, sino que están duras, están rígidas. Y entonces pues pasa con dificultad.
alta. Entonces, la edad es un factor predisponente, mayor de 45 años. Los antecedentes de la familia directa. Aunque esta enfermedad de hipertensión no es hereditaria, sí tiene que ver la predisposición familiar, no la herencia. Les voy a explicar rápidamente cuál es la diferencia. Herencia es cuando un gen transmite alguna enfermedad. Se transmitió por la herencia, lo que nos transmiten nuestros padres. No, la hipertensión no hay ningún gen, pero sí existe algo que se llama significa que si en una familia ya se han presentado 2, 3 o más casos, entonces, ¿sí? Entonces esto nos sirve, porque si en mi familia ya ha habido mis tías, mi madre, mi abuela, fueron hipertensas, pues entonces yo corro el riesgo de ser hipertenso. Y eso me ayuda a saber mis antecedentes familiares para que de alguna manera yo evite todo lo que ya comentamos. No tomar, hacer ejercicio, no comer grasa, no comer sal, comer azúcares, todos esos aspectos. Otro factor predisponente para la hipertensión arterial es la diabetes mellitus, las enfermedades del corazón y las enfermedades de las arterias, que se llaman enfermedades vasculares. Las complicaciones, más bien factores que pueden producir la hipertensión arterial, o sea, las complicaciones, son la enfermedad vascular cerebral, lo que muchas personas conocen, como que le dio una embolia, como que le dio un derrame, como que le dio, no sé, una parálisis total. Esa es una enfermedad vascular cerebral, por un émbolo que se tapó una arteria, o por una arteria que se rompió y sangró. Sí, bien, entonces, la enfermedad vascular y las enfermedades cerebrales. ¿Qué enfermedades vasculares puede presentar? Alteraciones de las mismas arterias que en algún momento hasta se pueden romper. Y desgraciadamente las arterias que más sufren por la hipertensión y que se pueden reventar son las arterias del cerebro y las arterias del corazón. ¿Sí? Y eso es una enfermedad muy grave que a veces, si no nos mata, nos deja inconscientes, lo que les llaman ahí como la vida vegetal, atendiendo en todo, cuidando en todo, porque no podemos ya tener la capacidad, a veces ni siquiera, de comunicarnos con los demás. Eso es terrible y es muy frecuente por la hipertensión arterial. La que sigue. Síntomas. ¿Cómo podemos sospechar o creer que tenemos hipertensión arterial antes de ver a un médico, antes de que nos la chequen? Cuando la presión sube, nos duele la cabeza. Por dos aspectos. Uno, porque llega menos sangre. Y dos, porque cuando llega con tanta fuerza que golpea. Y hasta hay gente que dice que parece que se me va a volar la tapa de los sesos. Del golpe. ¿Verdad? Es un dolor de cabeza muy fuerte. Zumbido en los oídos por falta de circulación. Sentimos un ruidito constante en los oídos. Eso nos habla de que puede ser que se haya subido la presión. Destellos de luz. El hecho también de que llegue con mucha presión a la boca, pues no nos permite ver bien. Y vemos lucecitas como que prenden y apagan. Se llaman fosfenos. Y son destellos de luz que se presentan y que vemos así manchitas por todos lados. Eso nos habla de que se nos subió la presión. Sangrado por la nariz. El sangrado por la nariz, eso es una gran suerte que nos suceda. ¿Por qué? Porque por la gran presión que tenemos dentro de nuestras arterias, la sangre viene con mucha fuerza y con mucha dificultad. Si nos rompe una arteria de la nariz, pues solamente sangramos. Sangramos y en algún momento que ya descansa la presión, se nos quita el sangrado. Pero por eso les dije que es una gran suerte,
Porque imagínense si esa venita o esa arteria, en vez de que sea de la nariz, es del cerebro, o es del pulmón, o es del corazón, imagínense lo que nos va a pasar. Un grave problema de salud. Entonces, si en algún momento estamos sangrando mucho la nariz, hay que ir al médico para que nos diga qué está pasando. Y que puede ser presión alta. Aumento de la frecuencia cardíaca. Como yo les decía que por la misma presión la sangre no llega al lugar donde debe llegar, los nervios le avisan al cerebro que no está llegando la sangre suficiente. Entonces el cerebro le manda una orden al corazón para que mande más sangre. Y lo único que va a hacer es que va a latir más veces. Va a aumentar, nos va a dar taquicardia. Ese aumento de la frecuencia cardíaca se llama taquicardia, porque el corazón se acelera queriendo compensar la falta de sangre de nuestro organismo. ¿Sí? Percepción de los latidos del corazón, sí, son tan fuertes y tan acelerados que los sentimos, los oímos en muchas ocasiones. Y la dificultad para respirar, porque late mucho, pero no manda más sangre. Entonces, el pulmón también se cree, no le está llegando sangre, cree el pulmón que le está faltando hacer intercambio de gases y entonces respira con dificultad, pero también respira más veces, queriendo compensar. La que sigue. Una vez que llevamos varios años teniendo la presión alta, golpeando con esa presión nuestros órganos, nuestros tejidos, porque es un golpe como si ustedes pusieran una manguera del agua, le apachurraran y luego le pegaran a la pared. Si duran mucho tiempo, hasta un hoyo hacen en la pared, por la presión, por la fuerza. Pues lo mismo sucede en nuestros órganos, que esa presión tan alta va a lastimar los tejidos, de tal manera que existen algunos que no son tan resistentes y se van a dañar, como es el cerebro, es el primero que se daña con la presión alta, los riñones dejan de funcionar, se lastiman, y el corazón. El corazón se cansa por la presión alta, se lastima y deja de funcionar. La que sigue, por favor. ¿Cómo se previene la presión? Ya habíamos comentado en los factores predisponentes, pues hay que evitar los factores predisponentes. Se ingiere menos sal, se mantiene una dieta equilibrada, ¿verdad? Equilibrada significa que tenga de todo y que no abusemos de los azúcares ni de las grasas, que tenga proteínas, que están en todas las carnes, que tenga frutas, verduras, leche, carne, huevo, todo eso, pero todo eso, porque hay gente, hasta lo dicen de broma, que comen vitamina T, tortas, tacos, tostadas, tamales, esas cosas, pues esas cosas no es nada equilibrado. Es un solo alimento que solo nos engorda y no nos nutre. Evitar el uso nocivo de alcohol. ¿Por qué dice uso nocivo? Porque el alcohol en pequeñas cantidades no es malo. De hecho, si ustedes han oído que algunas enfermedades, que con una copita de vino tinto, que con una copita de whisky, que con una copita de coñac se controlan. Pues yo no estoy seguro de que sea cierto, pero si es una copita, si es eso, y nos hace bien, pero no nos hace mal. El problema del alcohol es el uso nocivo, o sea, el exceso. Se hace ejercicio con regularidad, es importante hacer ejercicio con regularidad. Mantener un peso saludable. Vamos a tratar de conservarnos en el mismo peso y fluctuar poco. Podemos subir tantito, bajar tantito, andar fluctuando entre el peso que es nuestro peso primero habitual y después el ideal. ¿Sí? No es lo mismo. El ideal, pues lo sacan por gráficas y nos dicen, mides tanto, debes pesar tanto. Pues ese es el ideal. Pero todos somos de complexión diferente y pues no es necesario que lleguemos al ideal, pero sí que logremos un peso adecuado, habitual, ¿verdad? Que no pasemos de ahí.
y evitar el consumo de cigarro. Ahí sí, si les dije que del vino, el alcoholito, en poca cantidad puede ser hasta útil, el cigarro sí no tiene ninguna ventaja. Todo lo que se conoce del cigarro es dañino. Tiene miles de sustancias que todas son tóxicas, pero miles, no 10 ni 20. Miles de sustancias lo han hecho el análisis del tabaco y han encontrado una gran cantidad de sustancias y todas ellas tóxicas. La que sigue. ¿Cómo se previene? También vigilar periódicamente la presión, ¿verdad? Es importante que nos la chequen cada que vayamos a consulta médica, chequeo, que nos tomen nuestra presión, el control del peso y el ejercicio físico. La que sigue, por favor. Muchas gracias y estamos a sus órdenes por si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataremos de darles respuesta. Muchas gracias, doctor Miguel Islas. Vamos a abrir la sesión de dudas y preguntas. Antes, pues solamente mencionarles una frase de Hipócrates que dice: si alguien desea una buena salud, primero debe presentarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. La mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo.